Muy buenos días, niños, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes un domingo más y que podamos estar comunicándonos a través de este medio virtual, pero siempre con el mismo propósito de escudriñar la palabra, escuchar lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas el día de hoy y, más importante aún, poder ponerla por práctica. Entonces, antes de comenzar con la clase del día de hoy, con la historia en la cual vamos a estudiar el día de hoy, los voy a invitar a que me acompañen en oración, porque es importante que podamos poner toda esta enseñanza en las manos de Dios, porque Él nos va a hablar en esta mañana y Él va a expresar a través de su palabra qué es lo que quiere de nosotros. Así que los invito a que juntos podamos cerrar los ojos y podamos orar a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque nos permite estar un domingo más, una clase más, Señor, dispuestos a adorarte, a honrarte, a aprender de tu palabra, dispuestos a entender y escuchar lo que tú nos quieres decir este día, Señor. Gracias porque hasta este momento has sido fiel, hasta este momento has cuidado de nuestra familia, has cuidado de nuestra vida, Señor, has cuidado de nuestro país, Señor, y te pedimos, Padre, que sigas haciéndolo, Señor, de que sigas siendo fiel y que tu misericordia no se aparte de nosotros en ningún momento. Gracias por todo, Señor. Te lo dejamos esta clase en tus manos, Señor, sabiendo que tú hablarás a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y después de poder haber hablado con Dios y poder haber pedido que Él sea el que guíe la enseñanza de hoy, pues voy a contarles un poquito de qué trata o de qué vamos a hablar acerca esta mañana. No sé si recuerdan, hace 2 semanas estuvimos platicando acerca de los 12 espías que fueron a Canaán, los 12 espías escogidos por Moisés para que fueran a inspeccionar la tierra de Canaán. Precisamente la historia de hoy sucedió 40 años aproximadamente después de esa inspección que hicieron esos 12 espías 40 años atrás. Entonces, esta mañana vamos a hablar acerca de Rahab y los espías. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué relación tiene esta historia con la historia que vimos hace 2 semanas atrás y qué sucede. Pues 40 años después de que esos 12 espías fueron a Canaán, revisaron la tierra, vieron que la tierra era buena, que esa era la tierra que Dios les había prometido para que el pueblo de Israel conquistaran. 40 años después, el pueblo de Israel seguía avanzando por el desierto y ya se estaba llegando la hora de acercarse y de conquistar la tierra de Canaán. Ya para ese momento Moisés ya había muerto, entonces Josué era el líder de los israelitas. Él era el que guiaba al pueblo de Israel a través de esa búsqueda o esa conquista de la tierra prometida. Entonces, antes de poder conquistar la tierra de Canaán, era necesario poder conquistar Jericó antes de Canaán. Entonces, el pueblo de Dios estaba ya cerca de llegar a Jericó, y Josué, como líder de su pueblo, pensó y recordó que para poder saber a qué vamos a conquistar o a qué nos vamos a enfrentar, era necesario que alguien de su pueblo fuera otra vez y que inspeccionara. Pero esta vez iban a ir a inspeccionar, iban a ir a investigar en la tierra de Jericó antes de conquistar Canaán. Entonces Josué escogió 2 espías para que investigaran en el lugar, vieran qué había en el lugar y que pudieran llevar toda esa información de regreso a Josué. Entonces, después de entrar en la ciudad, de revisar, de ver, de entender la gente, de ver lo que había, qué sucedía, ellos ya estaban acercándose, pero ellos estaban con mucho miedo porque ya la gente empezaba a notar de que ellos no eran de ahí, eran extranjeros. La gente decía, o entre sus comentarios se decía, estos no parece que fueran de aquí. Entonces ellos tenían miedo por su vida. Entonces, después de recorrer el sitio, entraron en una casa de huéspedes que estaba precisamente sobre el muro de aquella ciudad. Recuerden que en aquellos tiempos las ciudades estaban como amuralladas o como encercadas, porque eso servía como protección contra los enemigos. Allí en esa casa de huéspedes vivía una mujer llamada Rahab. Ella era una mujer que no tenía una muy buena reputación, era una mujer de la cual no se veían comentarios muy buenos, su comportamiento no era el mejor, la gente sabía de que su reputación no era buena,
pero ella vivía en esa casa de huéspedes. Cuando Rahab los vio, se percató que ellos eran extranjeros. Ella pensó, ellos no son de aquí, ellos no pertenecen a nuestra tierra. Y entonces supo desde ese momento que ellos corrían peligro. ¿Por qué? Porque había mucha gente que ya los había visto merodeando por el lugar, que habían ido a contarle a los gobernantes y a los reyes de que andaba gente extranjera en el lugar. Entonces Rahab sabía que la vida de esos 2 espías corría peligro. Entonces los hizo subir al terrado para que se escondieran entre unos manojos de lino. Ella les permitió que entraran en su casa y que pudieran esconderse dentro de ella. Entonces los llevó hasta el terrado y ahí los escondió. Al poco rato de estar ahí, los oficiales del rey llegaron a buscarlos porque ya les habían llegado con la noticia de que andaban extranjeros en el lugar. Pero la mujer les dijo que ellos sí, aquí estuvieron, pero ellos ya se fueron, ellos ya salieron. Vayan por este lado y tal vez lo puedan alcanzar. Eso fue lo que Rahab les dijo. Si ustedes quieren alcanzar a esos 2, salgan por aquí, vayan rápido porque se acaban de ir. Cuando los 2 oficiales salieron, la mujer subió al terrado donde los había escondido y les dijo, yo sé que Dios está con ustedes y que Él les ha dado esta tierra. Rahab sabía de que ellos eran enviados por Dios, que Dios los amparaba, y ella sabía que esa tierra era de ellos, que ellos la iban a poder conquistar porque eso era lo que Dios les había dicho. Entonces, Rahab aprovechó la oportunidad para asegurar la protección de su familia y les dijo, así como yo les ayudé, como yo les apoyé, yo les ayudé a que pudieran esconderse aquí en mi casa, yo también pido protección por la vida de mi familia y por mi vida. Los hombres aceptaron su petición. Luego ella los hizo descender con una cuerda por el muro de la ciudad, una cuerda roja, y los hizo descender a través de la ventana de su casa y para que bajaran por todo el muro de la ciudad y pudieran huir. Y usaron un lazo color rojo para que ellos bajaran de la ventana. Entonces, una vez que ella los hizo descender por la ventana, los espías le dijeron, este mismo cordón que usaste para salvarnos lo vas a atar en la ventana de tu casa y vas a reunir a tu familia dentro de tu casa. Entonces ella hizo conforme a lo que ellos dijeron. Ellos le dijeron, en aquel momento, en aquel día en que nosotros nos toque venir a conquistar la tierra de Jericó, vas a poner este cordón rojo en tu ventana que va a ser señal para nosotros que no podemos tocar esa casa o no podemos tocar esa familia, porque ya te prometimos que íbamos a ayudar a cuidarte y a protegerte a ti y a tu familia. Entonces, en aquel momento, cuando llegó el tiempo del que el pueblo de Israel iba a entrar a Jericó, la iba a conquistar, Rahab se acordó de lo que habían pactado entre los espías y ella y puso el cordón rojo en la ventana de su casa. Entonces, cuando los israelitas tomaron Jericó, se acordaron de la promesa que habían hecho a Rahab y la salvaron a ella y su familia. Todos los demás en la ciudad murieron a excepción de Rahab y su familia. Para que miren qué maravilloso, qué historia más impresionante y qué historia más prometedora la que pudimos hablar hoy, ¿verdad? Que Rahab pudo salvar a su familia y se pudo salvar ella gracias a que ella pudo pues creer en la palabra de Dios o creer en lo que Dios iba a hacer en la ciudad. Entonces este texto está basado en el libro de Josué, capítulo 2, del versículo 1 al 24. Ustedes pueden buscar en sus casas el libro de Josué y leer el capítulo 2 del versículo 1 al 24. Ahí narra la historia y así ustedes pueden comprobar de qué estamos hablando en este momento. Y también, después de leer los versículos del 1 al 24, pueden irse al capítulo 6 y el versículo 25. Esta es la base bíblica de esta clase de hoy. Y entonces, ¿qué quiero dejar con ustedes o cuál es la enseñanza de esta historia? Pues acá hay unos puntos muy importantes y que quiero que juntos pues los podamos estudiar. En primer lugar, Rahab decidió proteger a los espías que Josué había mandado, y ella probablemente no era la persona con el mejor comportamiento, o no era la persona más buena de aquella ciudad, o no era una persona que tenía una conducta intachable o qué sé yo, pero a pesar de ello, ella se dio cuenta, ella pudo creer, ella pudo confiar de que los espías venían por parte de Dios.
y que Dios desde ya les había dado la tierra y los israelitas para conquistarlas. Ella creyó en eso, ella creyó en lo que los espías dijeron y ella sabía que ellos eran enviados por Dios. Ese es un punto muy importante, que eso fue como que le abrió la oportunidad a Rahab para que ella pudiera salvar a su familia. Rahab estaba segura de que Dios le iba a dar la victoria a los israelitas. Por eso ella, como ella estaba tan segura que ellos al final iban a ganar, iban a conquistar la tierra, les permitió que hubiesen entrado a su casa para que ella pudiera guardarlos o protegerlos y que los oficiales no los encontraran. Ella tenía fe, ella confiaba en que después de todo esto, Dios iba a terminar conquistando la tierra y que si ella les ayudaba, ella sabía que ella podía obtener la protección para su familia y para ella. Y como si pudieron acordarse un poquito o comprender de la historia, en aquel momento fue necesario que para que Rahab y la familia de Rahab fueran salvos, que ella pusiera un cordón rojo en su ventana. Esa era la señal para que los israelitas no le hicieran daño a ella. En aquel tiempo fue necesario que ella colgara ese listón rojo en la ventana, porque si ella no colgaba ese listón rojo en la ventana, no iban a poder identificar cuál era la casa y probablemente ella podría haber muerto, al igual que su familia. Pero hoy, en la actualidad, para nosotros y nuestras familias, obviamente, para que nosotros podamos ser salvos y nuestras familias también puedan ser salvas, se hizo necesario que Jesús muriera en la cruz, así como hablábamos el domingo pasado, que hablábamos de la resurrección de Cristo. Ahora, en este momento, en la actualidad, en estos tiempos, para que mi familia y para que yo podamos ser salvos, fue necesario que Jesús muriera en una cruz, que Jesús padeciera en una cruz, que Jesús derramara su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y todo eso, como hablábamos el domingo pasado, todo eso fue por amor a nosotros, por amor a toda la humanidad, por amor a nosotros. Ese fue el sacrificio que tuvo que pagar Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos ser limpios de todo pecado, que Jesús derramara su sangre en la cruz. Ya no es necesario entonces que nosotros pongamos un listón en la ventana roja para que podamos ser protegidos, podamos salvarnos. No, ahora el sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz. Jesús ya derramó su sangre por nosotros. Y un cordón rojo en una ventana salvó en aquel tiempo a aquella familia. Para nosotros, la sangre de Cristo, cual cordón rojo, la sangre roja de Cristo, es la que nos salva a nosotros. Así que si nosotros queremos tomar el ejemplo de Rahab, creamos en la palabra de Dios, tengamos fe en Dios, creamos que realmente Cristo murió por nosotros y que la única esperanza o nuestra única salvación es creer que Él murió en la cruz, creer que Él derramó su sangre y que con esa sangre limpió nuestros pecados. Pero para que nosotros podamos obtener del todo la salvación, que es gratuita, es necesario que nosotros confesemos con nuestras bocas que somos pecadores, porque todos somos pecadores. Confesemos que somos pecadores, que pidamos perdón a Dios y que con nuestra boca declaremos que queremos que Jesús sea nuestro Salvador, que digamos con nuestra boca, quiero que tú seas mi Salvador, quiero que entres en mi corazón, que el Espíritu Santo mora en mi corazón y que tú seas mi Salvador, que lo confesemos con nuestras bocas. Eso es el único procedimiento, paso que tenemos que hacer para poder obtener la salvación. Así que si hay personas, si hay niños, si hay padres de familia o si hay amigos que en este momento nos están viendo, que de repente no saben en este momento cuál es el sentido de su vida o cuál es su futuro, no tienen asegurado un futuro porque de repente piensan, está muy feo, hay enfermedades graves, el coronavirus, por ejemplo, mucha gente está muriendo, mucha gente muere sin Cristo y nos da miedo pensar que puedo morir en algún momento, pero si nosotros tenemos una esperanza en nuestra vida, si nosotros sabemos y tenemos la convicción de que aún después de muerto vamos a vivir, entonces podemos estar tranquilos. Pero si hay alguna persona de las que nos está viendo que tiene miedo, que realmente siente que no tiene una esperanza, siente que de repente si muere no sabe qué va a ser de su vida o de su alma, ese es el momento indicado
para que juntos o en sus casas ustedes puedan hacer una oración a Dios y puedan primeramente dar gracias porque ya Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, ya Él derramó su sangre por nosotros en la cruz y gracias a Él nosotros podemos obtener perdón y podemos obtener salvación. Ese sería el paso número 1, dar gracias a Dios por ese sacrificio de su Hijo y después confesar que necesitamos de Dios. Confesar que solos no podemos con todo lo que está pasando, solos no podemos con las tristezas, con las preocupaciones, con las aflicciones, con las enfermedades, pero que necesitamos de Dios. Confesar que necesitamos de Dios, que pedimos perdón por nuestros pecados porque sabemos que no somos merecedores de todo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, porque en el lugar de Jesús tuvimos que haber sido nosotros, pero Él tomó nuestro lugar y Él murió por nuestros pecados. Entonces podemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados y pedirle que entre en nuestro corazón, que entre en nuestra vida y que Él more en nuestra vida, que Él sea nuestro Salvador. Así que yo los invito a que si ustedes han sentido que todavía les falta dar ese paso, que lo puedan hacer en sus casas, que puedan clamar a Dios solos y orar y pedirle a Dios que entre en sus corazones y que Él sea el que reine en sus vidas. Esa es la invitación que yo les hago. Recuerden de que a pesar de lo que suceda, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de la situación, lo que vemos a diarios, nosotros podemos tener tranquilidad y descansar en Dios. Solo es que nosotros tomemos la decisión de poner nuestras cargas en las manos de Dios. Así que niños, pues esta historia es maravillosa y otra vez podemos comprobar cómo la palabra de Dios, las promesas de Dios se cumplen, cómo Dios habla a nuestras vidas. En aquel tiempo habló a la vida de Rahab y a su familia y en estos momentos nos habla a nosotros para que pues nosotros sigamos firmes, convencidos de que tenemos un Dios real, tenemos un Dios que todo lo puede y tenemos un Dios que nos cuida. Así que yo los animo a que puedan pues leer la historia bien en su casa y que puedan meditar un poco acerca de lo que sucedió en la vida de Rahab. Y también hay un versículo que es el versículo clave de esta mañana, que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 47. Juan 6, 47. Y el versículo dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es un versículo precioso y es una promesa preciosa que Dios nos da en su palabra, así que yo los invito a que puedan estudiarlo en sus casas, puedan memorizarlo y puedan creerlo y más que todo ponerlo en práctica. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Así que nosotros creamos en Dios, así como Rahab creyó en aquel tiempo de que si ayudaba a sus espías, Dios iba a tener misericordia de ella, porque ella sabía y ella creía que era Dios el que estaba liderando aquel pueblo y que iba a ser Dios el que iba a permitirles que ellos conquistaran esa tierra. Así que creamos en Dios, creamos de verdad y confiemos en Él. Confiemos en que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito y que todo sucede bajo la voluntad perfecta de nuestro Dios. Así que les mando muchos saludos, muchas gracias por poder estar compartiendo conmigo una mañana más. Así que yo los dejo con esta linda historia. Estúdienla y cuéntenme a ver qué les pareció. Cuéntenme a ver qué les llamó la atención de la historia, qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que más les gustó de esta historia, de esta clase, y compártanla con todas las demás. Compártanla con su familia, así como Rahab le habló a sus familias acerca de esto. También ustedes pueden compartir con sus familias en este momento estas historias que estamos pues estudiando todos los domingos. Muchas gracias a todos por su atención. Los quiero mucho, los extraño mucho, pero primero Dios, nos vemos pronto. Dios les bendiga.